y hoy contamos con la grata presencia en nuestra cabina del doctor Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Nacional para Casos de Terrorismo de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, doctor, el tema es ahora de la nueva estrategia, si existe, que están adoptando los que fueron identificados como terroristas y que ahora aparentemente están metidos en los movimientos sociales como el de Cajamarca. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, yo voy a remitirme a lo que vine declarando y escribiendo desde 1999 y 2000 cuando estaba en la sala de terrorismo. No voy a irme más allá cuando era presidente de Corte y recorrí el Perú porque esa era la época de investigación. ¿Qué decíamos en ese entonces? El Estado está derrotando militarmente a los terroristas, pero hay un movimiento extraño, hay un desplazamiento extraño de todas las ONGs que se dedicaron a defender a procesados por terrorismo, a condenados por terrorismo, se desplazaban hacia la actividad de defensa del medio ambiente. Es un hito fundamental. Si analizamos los finales de los 90, la gran mayoría de ONGs, con la derrota militar del terrorismo, pasaron al ambientalismo. Inclusive yo me sentí tentado alguna vez y dije, sí, pues por ahí va la carrera también, y dije, si renuncio al Poder Judicial, el ambientalismo, pero viéndolo desde una perspectiva sana. ¿Y por qué? ¿Por qué esa tendencia a partir de los 90? Es que yo no lo entendía, lo fui entendiendo después, cuando también dije, la derrota militar lo están convirtiendo, especialmente Sendero Luminoso, en una victoria política. Fueron derrotados militarmente, pero están ganando políticamente. El Estado se quedó quieto, disfrutando su victoria militar, pero le demolieron políticamente, primero, el marco jurídico antiterrorista. Como el sistema de justicia nacional se basaba en un parámetro, ellos quebraron ese parámetro con la justicia supranacional. Entonces ahí empecé a notar también que en la justicia supranacional, las organizaciones de los comités de Naciones Unidas en Ginebra y en Washington, tal vez la mayoría de sus integrantes son marxistas-leninistas. Y las ONGs son los ojos y oídos de esas organizaciones, porque a ellos, a todas las ONGs, les conceden una audiencia exclusiva anual para que den cuenta de todo lo que han visto en el país respectivo. Pero las ONGs solamente van a hablar de los grupos que están siendo reprimidos por el Estado, en este caso los terroristas, pero no van a hablar por el Estado, de modo que la visión es sesgada. Cuando yo pregunté alguna vez por qué este sesgo, me dijeron, no, es que nosotros no tenemos nada que evaluar, el ejercicio del poder tiene sus consecuencias, y si las consecuencias de este ejercicio del poder lesionan derechos de las personas que no tienen el poder público, nosotros protegemos a ese sector. Aún estén al margen de la ley. Así es. Entonces cuando decía, pero entonces ustedes están discriminando, porque protejan entonces a todos los delincuentes. ¿Por qué solamente a los terroristas? No, porque eso es acción política. Entonces ya, a partir de allí, eso decidió que yo me fuera alejando de estos grupos, porque yo antes participaba mucho con ellos en investigaciones sobre derechos humanos, pero empezaba a ver que la estabilidad de los estados que habían suscrito los tratados se venía al suelo. Por eso es que Estados Unidos jamás suscribió un tratado. A Estados Unidos, a ver, ¿a quién se le ha ocurrido, cuando la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, y miren que ya Carter había estado con su defensa de los derechos humanos, ¿a quién se le ocurrió en Estados Unidos investigar la caída del avión coreano en el 83? Cuando fue provocada. El Congreso norteamericano jamás quiso investigar. Recién cerca de los 90 idearon ahí unos actos, pero los cerraron rápidamente.
Después nos enteramos ya en la Primera Guerra del Golfo para qué servía la guerra electrónica y para qué sirvió ese avión metiéndose 5 horas sobre Rusia, para que los satélites tomaran los datos de la estructura de defensa aérea. Bastante cruel, pero por seguridad nacional allá nadie toca el tema. ¿A qué organización se le ocurre investigar e imputar a los gobernantes y a todos los funcionarios norteamericanos sobre Guantánamo, cuando públicamente han declarado que torturaron a todos los que estaban ahí sin acusación, pero que el fruto fue la ubicación de Bin Laden y el asesinato de Bin Laden? El fin justifica los medios. Así es, solamente nosotros aquí nos autoflagelamos. No digo que no se respeten los derechos fundamentales. Entonces, a través de esa justicia supranacional se destruye el marco jurídico, y al destruirse el marco jurídico se desmorona y se desmantela la actividad judicial y las condenas. Es lo que está ocurriendo ahorita. Al volver al juzgamiento, ya los medios de prueba no eran consistentes y logran la salida de la mayor cantidad de cuadros. Ese es el primer tema. Nuestra pregunta era: si esos cuadros solamente están preparados para activar y para actuar políticamente, porque no tienen otra preparación, ¿cuál va a ser su mercado en la sociedad? Evidentemente la actuación política. Nos preguntamos, ¿y el Estado qué está haciendo para ir detectando bajo qué sectores, o si la organización los va a capturar? Porque yo tenía testimonios de muchos senderistas que habían vuelto a las cárceles, se les estaba juzgando, que me decían que cuando salían en la casa los abrazaban una semana, pero a la segunda semana ya eran una carga y tenían que trabajar, y por sus antecedentes nadie les daba trabajo y su grupo los ubicaba fácilmente. Entonces, cuando me entero de eso y empiezo a investigar por el Estado, hacia el Estado, no había ningún plan, ningún programa y ni siquiera un estudio ni análisis sobre el tema. Pero ya el Estado también había perdido la confianza de los arrepentidos, y los arrepentidos eran más peligrosos porque tenían el resentimiento contra el Estado, pero a la vez tenían la amenaza de los grupos radicales, que cuando se relativiza a partir del 2000 el trato carcelario y ya no se les separa, sino que los ultras toman el control de los patios y empiezan a amagar sobre los arrepentidos, entonces dije, se acabó el proceso. El padre Lancier había hecho mucho cuando había logrado, junto con las autoridades del INPE, dividir los no peligrosos, los medianamente peligrosos y los muy peligrosos, y distribuir el patio por separado, y él trabajaba mucho con los no peligrosos y se iban reinsertando. Pero cuando se da el patio a la misma hora, los ultras toman el control nuevamente. Entonces, cuando ya están fuera, quienes tenían el control de los penales eran los grupos de Sendero y del MRTA. Es mentira que las autoridades del INPE o la policía tuvieran control de los penales. El control de los penales está en manos de los internos. Y si los internos pertenecían a agrupaciones, las agrupaciones hacían lo que querían y tenían sus propias rutinas. Y este enorme hacinamiento también contribuye. Así es, pero ellos se separan, ¿no? Y ellos forman su grupo, mantienen su disciplina, mantienen su prédica, sus escuelas, y no pierden su ideología, la prédica. Ahora bien, ¿por qué la inclinación ambientalista? Yo ahora me doy cuenta de que con el tema ambiental ellos tenían mucho acercamiento a la base social, y ahí una de las cosas que se me dijo era que si bien habían perdido la guerra militar, era difícil que volvieran a levantarse en armas, pero que tenían que variar de método, y el método iba a ser ir infiltrando la base social, porque con el transcurso del tiempo van a haber otras generaciones, pero se van a mantener los mismos problemas
por las insatisfacciones sociales. Esto se estaría manifestando en Cajamarca, si tenemos en cuenta aún que uno de los dirigentes del Frente de Defensa Ambiental de esta región es Wilfredo Saavedra, y usted sabe quién es Wilfredo Saavedra. Y yo no diría solamente Cajamarca, Cajamarca es un corolario. Ellos han venido ensayando desde Moquegua, Puno, Cusco, Madre de Dios, luego levantaron a los nativos, trataron de bloquear el bombeo de hidrocarburos y de gas. Ya son métodos de paralización de economía, y todo desembocó con influencia inclusive del presidente boliviano en una cumbre de pueblos nativos, cuando en una carta se leyó diciendo que de la rebelión tenían que pasar a la insurrección, y acá no se dijo nada, y terminamos ¿en dónde? En la masacre de Bagua, donde todo el mundo cometió errores y donde todo el mundo comparte responsabilidades. Aquí no hay ninguno de los dos bandos puede decir yo no tengo responsabilidad. Sí la tiene, porque ha habido agitadores profesionales, pero una actuación desastrosa del Estado, ¿no? ¿Cuál es el grado entonces de participación de estos elementos, de exterroristas, si queremos llamarles así, en lo que es ahora el problema de Cajamarca? La tesis es la siguiente, la mía: que se ha producido el proceso de infiltración, y decía que no los podemos identificar porque están a la zapa, pero son los agitadores. Siempre va a haber descontento social, siempre, pero ellos manejan a la perfección la guerra psicológica. Usted sabe que cuando hay una insatisfacción, con una guerra psicológica le van sobredimensionando el peligro, y a la vez impidiendo que haya otras opiniones de influencia, porque las cortan con sus piquetes, porque están muy organizados, que llega un momento en que usted ya forma parte de una psicología colectiva, donde el miedo, el terror y el no raciocinio personal pues son la regla, ¿no? Entonces ya no piensa, actúa y simplemente ve el abismo. Cuando ve el abismo, entonces antropológicamente, que dice, cuando uno ve su subsistencia en peligro, ¿qué hace? Reacciona violentamente para defender su supervivencia. Ese estado psicológico desarrollan ellos en cada población. Y es lo que estaría ocurriendo actualmente. Eso es lo que está ocurriendo. Yo no sé, he dicho, si el señor Saavedra, porque ya están apareciendo, antes no aparecían, actúa por su cuenta, ejerciendo su derecho constitucional. En todo caso, si es así, él tiene que responder por los delitos que comete en esa actividad, la toma de carretera, la destrucción, etcétera, etcétera. Pero tampoco sé si él está actuando como brazo del MRTA, porque esas organizaciones no están proscritas, están proscritas, pero nadie ha investigado ese tema. Al Estado le corresponde investigar ya los nexos, porque mire que todas estas dos organizaciones, y en ese sentido Sendero actúa más abiertamente. Ellos han presentado su Movadef. Correcto. Pero el ideario de Movadef es la doctrina de Abimael Guzmán, y por eso el Jurado Nacional de Elecciones le ha dicho, no, pues, si tu organización está proscrita, tú también estás proscrito, no puedes hacer acción política, porque entonces en tu acción política perteneces a la agrupación y te tengo que detener y condenar porque estás activado por una agrupación proscrita. Ahora, ¿el actuar del señor Saavedra ya estaría en curso en algunos delitos? Pero claro, tomar carreteras, coaccionar a la gente, hay piquetes que han maltratado gente, destruir bienes públicos y privados, que es lo que hacen los frentes. Acuérdese de Bagua, cuando a los nativos se une la CGTP y el SUTEP y se desata la destrucción de Bagua y los incendios. Entonces ahí hay delitos, pero para mí lo importante es establecer si existe o no existen los nexos, porque entonces si está proscrita la organización, hay que proscribir a todos estos que están desarrollando acción política, aplicando los métodos y trabajando para esas organizaciones.